Hola, ¿qué tal, amable audiencia? Bienvenidos. Comenzamos con las noticias. Esto es nuestra asamblea, el noticiero de la televisión legislativa del Ecuador, en la emisión correspondiente a este martes 11 de marzo del año 2014. ¿Qué tal, Belkis? Fabricio, ¿cómo te va? Amables televidentes, bienvenidos a una nueva entrega de nuestra asamblea. Como siempre, ustedes cada tarde nos siguen a través de la señal de la televisión legislativa del Ecuador por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. Online, por internet, a través de envivo.asambleanacional.gov.es. Para el día de hoy propondremos una agenda de entrevistas que incluirá la presencia en pocos minutos más de María José Carrión, quien es asambleísta por el movimiento Alianza País, quien nos va a comentar sobre una obligación de carácter constitucional a la cual están abocados todos los legisladores y funcionarios públicos, que es la rendición de cuentas. María José Carrión está preparando su rendición de cuentas para la próxima semana y también comentaremos detalles de la expectativa que existe en torno a las decisiones que podría adoptar el Movimiento País en el taller previsto para este miércoles en las afueras de Quito. Y más adelante también estará con nosotros para compartir una entrevista Rosana Viteri, quien es la directora de Plan Internacional, una organización no gubernamental dedicada a los temas de la niñez, la adolescencia y, por cierto, de las mujeres. Aquí comenzamos. Iniciamos contándoles que Alianza País ultimó detalles del taller organizado para este miércoles en las afueras de Quito. Los asambleístas de la bancada oficialista, junto a delegados del Ejecutivo, analizarán la coyuntura política derivada de las elecciones del 23 de febrero, la agenda legislativa 2014 y la posible enmienda sobre la reelección de autoridades. Este miércoles en horas de la mañana está previsto un taller entre los miembros del bloque oficialista de País, en el que la agenda girará principalmente en torno a la discusión sobre la posibilidad de reelección del presidente de la República, Rafael Correa. Primero hace falta determinar si se trata de una enmienda o de una reforma. Allí respetar en todo caso lo que diga la Corte Constitucional para conocer el procedimiento. Y luego de eso es una de las probabilidades que exploramos. Lo que queríamos es para el año 2017 no tener cerrada la posibilidad de que el presidente pueda volver a ser candidato. Nosotros vamos a reunirnos como bloque asambleístas y somos de alguna manera representantes de la ciudadanía a nivel nacional y analizar en este contexto que probablemente es lo mejor, hay que evaluarlo. En este contexto hay tesis que apuntan a oír la voz del mandante, es decir, del propio pueblo. Sí, en encuestas, en consultas, en, qué sé yo, asambleas populares, el mandante requiere otra vez la presencia de Rafael Correa. Nosotros tenemos que ser obedientes a aquello y transmitirle al presidente que al fin del día no va a ser él el que decida reelegirse, sino la voluntad popular. Sin embargo, nada está dicho. Del lado del presidente Correa no existe ninguna confirmación. Es un tema de análisis. El presidente tendrá de acuerdo a su análisis, trabajarlo con su familia, ver su necesidad de continuar o tomarse un descanso, o no lo sé. Por eso le digo que la reunión de mañana es muy importante y sobre todo también más importante lo que el presidente, si tiene o no la posibilidad de hacerlo, lo acepte o no seguir con el proyecto. En el encuentro de los legisladores oficialistas no se descarta la presencia de la nueva secretaria de Gestión de la Política, Viviana Bonilla. Bueno, conoce bien cuál es la forma, la lógica de la Asamblea, también la de los gobiernos seccionales, porque el Ministerio de la Política es súper amplio, su accionar es muy amplio, no es únicamente a nivel de la Asamblea la política, sino también gobiernos seccionales, gobernaciones. Otros temas a analizar serían los resultados de las pasadas elecciones, así como la agenda legislativa para los próximos meses, misma que desde ya contempla varios temas de prioridad. Mañana discutiremos si es que hubiera algún cambio, pero entiendo que no. En lo general se puede mantener. El taller está previsto desarrollarse a partir de las 9 horas a las afueras de la ciudad capital. La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, admitió la necesidad de hacer una mirada autocrítica a lo interno de Alianza País en torno a los resultados electorales recientes. La legisladora reconoció dificultades en el movimiento y errores en la conformación de los cuadros de candidatos. Defendió además el derecho de la Asamblea a impulsar una enmienda constitucional. El taller del oficialismo previsto para este miércoles es considerado el punto de partida para, ya con cabeza fría, evaluar el resultado electoral.
La segunda vicepresidenta de la Asamblea defiende las cifras obtenidas en ciertas jurisdicciones del país, como su provincia, Guayas. ¿Cuántos alcaldes pone Alianza País en la provincia del Guayas? Aproximadamente 14. 14 de 25 cantones. Así es, de 25 cantones, y todavía estamos en una, disputa de conteo de votos aproximadamente entre 3 y 4 cantones, donde todavía no se decide si habrán nuevas elecciones. Pero admite el revés en ciertas ciudades como Quito y Guayaquil. Malos resultados en ciertas zonas de la Amazonía y Sierra Centro y Norte deben ser evaluados profundamente. Yo creo que el momento ha traído a la reflexión al interior de Alianza País que nuestro proceso no está consolidado del todo. Y allí la asambleísta Aguiñaga coincide con la autocrítica promovida por el presidente de la República sobre el sectarismo detectado en ciertas instancias del país. Creo que sí nos ha pasado eso. Creo que sí le cerramos la puerta a muchas personas. Y los errores en la designación de candidatos en determinadas jurisdicciones. En Alianza País se ha vuelto espacios reducidos para unos cuantos, donde han decidido quiénes van y quiénes no van. En cuanto a la posible enmienda constitucional sobre reelección, Aguiñaga defiende la alternativa de la Asamblea como la vía más adecuada, desestimando las críticas sobre la supuesta falta de legitimidad. No podemos deslegitimar, digamos, la representatividad que tenemos los asambleístas. Y anticipó que primero la Corte Constitucional deberá pronunciarse sobre ese camino. Digamos que el petitorio avance de ser así. El virtual concejal reelecto de Quito, Patricio Uvidia, también se sumó a la autocrítica tras la victoria de Mauricio Rodas como alcalde de la capital. Uvidia atribuyó la derrota de Augusto Barrera a una serie de errores durante la campaña electoral. Fueron algunos factores, uno de ellos creo que el exceso de confianza, creo que una muy mala planificación y estrategia de campaña, creo que se evidenció completamente. En realidad del otro lado estuvieron muy bien asesorados, tuvieron incluso asesoramiento internacional. En este caso lastimosamente se pensó que se podía haciendo más trabajar. Creo que también en realidad sí existió lo que se ha mencionado ya varias veces a nivel de lo que es la estructuración del movimiento, eso hasta el propio presidente lo ha dicho. Existió algo que no, o más bien dicho, nunca existió algo que se planteaba que existía. El tema de los comités de la Revolución Ciudadana, se ve que existió una deficiencia enorme. En otro ámbito, el asambleísta nacional Ramiro Aguilar ratificó su decisión de separarse del movimiento Suma, bajo cuyo auspicio alcanzó una curul en el Parlamento. Aguilar hizo sus primeras declaraciones públicas este martes tras haber anunciado en redes sociales sus críticas a la postura asumida por Suma tras las elecciones. Tal y como lo dio a conocer días atrás a través de las redes sociales, hoy el asambleísta Ramiro Aguilar ratificó su decisión de marcar distancia con el movimiento Suma, mismo que lo auspició para lograr una curul en la legislatura. Significa que mientras Suma orbite en las cercanías del poder, entonces yo no estaré caminando el mismo sendero que ellos. En una carta remitida la víspera al líder del movimiento y alcalde electo de Quito, Mauricio Rodas, Aguilar expresó haber mantenido silencio respetuoso cuando Suma abrió sus puertas con generosidad excesiva a alianzas para las pasadas elecciones seccionales. Sin embargo, más adelante deja ver sus críticas frente a la postura de convivencia del movimiento con el gobierno y no de confrontación. Ese no es un espacio político que refleje aquello que yo mismo ofrecía a mis electores cuando estábamos en campaña. En consecuencia, siendo consecuente con lo que yo ofrecía a mis electores en campaña y a mis principios políticos, desde luego, me he alejado del movimiento, pero no porque yo me haya ido, son ellos los que se desplazaron hacia las órbitas del poder. Dice que no se puede hablar de renuncias. No fui jamás ni afiliado ni adherente permanente del movimiento Suma. Yo fui un invitado del movimiento Suma para ser parte de un proyecto político muy claro, democrático, de respeto a la institucionalidad del país. Y dejó un mensaje claro. Si ellos regresaran, si salieran de las órbitas del poder y regresaran a una posición real, pues serán bienvenidos y aquí estaremos para seguir caminando juntos. Concluyó aclarando que su decisión no significa renunciar a su curul, ni mucho menos convertirse en un legislador independiente, que sencillamente continuará actuando conforme le dicten sus principios.
Y el líder del movimiento Vive, Antonio Ricaurte, desestimó los señalamientos del asambleísta Ramiro Aguilar, quien lo cita como una de las causas para su decisión de separarse de Suma. Ricaurte, quien además es virtual concejal electo de Quito, ratificó la postura de la futura administración municipal de mostrarse abierta al diálogo con el gobierno. Yo respeto mucho el criterio de Ramiro, a quien además admiro como abogado. Respeto mucho como un connotado abogado jurisconsulto de la ciudad del país, pero es una decisión que él ha tomado. Yo no quisiera inmiscuirme ni siquiera en ese tema. Pero lo está mencionando, pues. Está diciendo que la decisión empezó a pensar cuando se produjo la alianza de Suma con usted. Bueno, es un tema que respeto muchísimo, ¿no? Hay gente que habrá estado de acuerdo, otra que no, pero es un tema muy personal de él y además yo respeto mucho esa decisión, ¿no? Definitivamente debe haber una relación con el gobierno, pues. O sea, tenemos que trabajar de manera conjunta, como hace un momento le señalé. Tenemos que dejar a un lado, y eso sí, pues algunos temas que se manifestaron, inclusive mi querido Fabricio, en época de campaña, de que desde Quito se quería desestabilizar al gobierno, de que se representaba la extrema derecha, etcétera, etcétera. Este, sin lugar a dudas, amables televidentes, es el tema del momento, la coyuntura política derivada de los resultados electorales, la enmienda constitucional que podría ser eventualmente tramitada por la función legislativa, enmienda al artículo de la Constitución que establece la posibilidad de la reelección por una sola vez, eso dice el 114 de la Carta Política de la República, y por cierto, la agenda legislativa, luego del receso, la Asamblea Nacional comienza a buscar sus prioridades. Empecemos con ese tema y le doy la bienvenida a la doctora María José Carrión, quien es asambleísta del Movimiento País. ¿Cómo le va, legisladora? Qué gusto. Buenos días, buenas tardes, Fabricio, un gusto estar siempre aquí. Casi buenas noches, sí, estamos aquí muy contentos de volver a nuestras labores legislativas y también a cumplir con lo que dice la ley, pero sobre todo con los mandantes. El día de hoy quería invitarle, le he entregado la invitación y a los ciudadanos y ciudadanas que puedan acompañarnos el miércoles 19 de marzo en la Casa de la Cultura. Haré el acto de rendición de cuentas. He preparado un acto un poco diferente, Fabricio, y eso también quería comentar. Y es que el acto de rendición de cuentas que he preparado es no informando desde mi mirada, sino de los actores con los cuales he podido durante este periodo legislativo trabajar, coordinar, discutir, hacer los espacios de debate. Recordemos temas importantes de los cuales me involucré profundamente, como el de la mala práctica profesional. Hemos trabajado también directamente de la mano con los farmacéuticos, las boticas populares que están sufriendo una crisis por la extensión de las cadenas. Hemos trabajado en voluntariados en barrios, voluntariados de salud, haciendo atención gratuita en barrios. Hemos trabajado también como delegada que fui a la Eurolat, representando a la Asamblea Nacional, un espacio del Parlamento Europeo con el Parlamento Latinoamericano, donde expusimos un trabajo que se ha venido haciendo con las mujeres que están en las 5 funciones del Estado de alto nivel. Las compañeras han expuesto los avances de las 5 funciones del Estado de la Mujer y hemos construido, tenemos ya un preborrador de un libro donde se discutirá y se acumulará los avances de la mujer en estos periodos de la Revolución Ciudadana. Ya que empezó con la rendición de cuentas, voy a dejar el tema de coyuntura para la segunda parte de este diálogo y abordemos precisamente aquello. Es una obligación de todas las autoridades, de los legisladores en este caso, rendir cuentas a sus mandantes. ¿Cómo hacer para que esa rendición de cuentas sea absolutamente digerible y de alguna manera refleje el verdadero trabajo que hacen los legisladores en beneficio de aquellos sectores de los cuales recibieron el voto para ser parte, pues, de la función legislativa? Yo creo que lo primero es hablar con mucha claridad y con mucha transparencia de aquella diferenciación que existe entre las demandas populares, que muchas de ellas desde los territorios nos llegan y que no son posibles y no son viables desde nuestro rol, desde nuestras funciones. Por ejemplo, llegan sectores de barrio que dicen, bueno, necesitamos una cancha, una obra, una escuela. Nuestra labor también como transparencia y como rendición de cuentas es decir, no, esa no es nuestra función. Quizás el Ejecutivo, quizás es el municipio quien construye, quien hace esas obras. Cuando usted, por ejemplo, en los años 90, si me permite interrumpirle, María José, en los años 90 usted iba, por ejemplo, al interior del país, a algunas provincias, y se encontraba con una cancha de uso múltiple, la de básquet, la de indoor fútbol, la de vóley, y hay un letrero, obra gestionada por el diputado fulano de tal.
Exacto. Esto antes del año 98, y hay que recordarlo, la Constitución de Sangolquí estableció la prohibición de los legisladores para gestionar y manejar partidas extrapresupuestarias, que era una práctica muy común en los años 90. Claro, y que generaba una desigualdad a nivel territorial. Recordemos que a través de la recuperación de lo que se hizo, recuperando la Secretaría de Planificación del Ejecutivo, se logró hacer una redistribución de la riqueza ordenada y equitativa, de tal forma que no es ahora lo que ocurría antes, que si el diputado tenía una buena relación con el ministro de Finanzas, el ministro de Economía, en su momento, tenía la posibilidad de buscar una partida para su cantón. Entonces, en relación a las relaciones o a los votos dentro de la Asamblea, finalmente se conseguían los recursos. Ahora no es así. Nosotros legislamos, aparte de la ejecución de obras públicas, nosotros legislamos para el beneficio de los ciudadanos. Por eso es que nuestro rol también es aclarar a la ciudadanía cuando nos vienen con estas demandas y explicarles cuál es el rol del legislador, que es legislar y fiscalizar. Y en ese marco hemos logrado hacer un proceso legislativo, Fabricio, muy importante, que a mí me llena de mucha alegría, y es que la propuesta de crear una democracia participativa desde la Asamblea cobra sentido, porque hemos logrado generar espacios de diálogo horizontal, donde el legislador se pone a la par de, en este caso, por ejemplo, en el caso de la mala práctica profesional, y usted nos acompañó en algunos de esos espacios, Fabricio, y la ciudadanía también fue consciente de aquello, estaban sentados los familiares de las personas que fallecieron por mala práctica profesional, pero también los médicos, enfermeras, todo el sector de la salud, también el espacio científico, también la academia, y logramos hacer un espacio de diálogo bien interesante, bien amable, donde sobre todo se partía desde el respeto y de buscar una solución, un punto medio, y que la discusión alimente esto. Nosotros los legisladores debemos ser los facilitadores, los canalizadores de esa demanda popular en los diferentes temas. Logramos, en el caso de la mala práctica profesional, tener un punto medio que finalmente dejó satisfecho por un lado al sector de la salud, y más aún ahora que la Corte Nacional de Justicia está emitiendo esta aclaratoria, y también al sector de los familiares de las personas que fallecieron por mala práctica profesional. Algo que parecía en principio imposible, algo que parecía casi inalcanzable, llegar a un punto medio donde podamos sentirnos tranquilos de que el servicio de salud va a ser con calidad y con calidez, y que por otro lado las personas podrán tener sanción si es que no cumplen con el cuidado del paciente. Permítame hacer una mirada crítica asambleísta respecto de lo que también pasa en la Asamblea, porque sí, hay asambleístas cuyo trabajo legislativo se nota, por ejemplo, con su presencia en las comisiones legislativas, la presentación de observaciones, su interacción en las sesiones plenarias, que también es muy importante, y tienen o enfrentan una exposición pública. Pero también hay legisladores, y por respeto me reservo el nombre de legisladores, que nunca han intervenido, que no asisten regularmente a comisiones legislativas, que no sabemos aquí en la sede del Parlamento ecuatoriano en Quito cuál es su trabajo. Yo no sé si en territorio su trabajo es mucho más visible, pero al menos acá en la sede del Parlamento no se puede visibilizar esa tarea. ¿Qué rendición de cuentas podrían presentar estos legisladores que usted sabe existen? Bueno, en el caso del bloque de Movimiento País creo que es más compleja, ¿no?, la visibilización, porque el bloque de Movimiento País, claro, somos de 100 legisladores de 137. Nos toca a momentos definir incluso vocerías oficiales para ciertos temas, y eso sin duda alguna limita la posibilidad de participación. Yo creo que el trabajo también de los que están incorporándose por primera vez al legislativo es un proceso de aprendizaje también, porque por mucho conocimiento en derecho jurídico que se tenga, así sean abogados, las personas que se han incorporado. La técnica legislativa le ofrece otros insumos, ¿no? Unos insumos diferentes. Claro, y yo creo que es importante que ellos, y yo respeto mucho a aquellos legisladores que se han tomado su tiempo para intervenir en el Pleno, que han entendido primero la dinámica de las mesas para poder abordar, o que han comenzado a estudiar profundamente la Constitución, a las normas que se tratan, para poder hacer aportes. Me parece que eso es mucho más honesto también hemos visto aquí, Fabricio, personas que hablan todo el tiempo y que no tienen que decir. Y que no dicen nada. No dicen nada. Entonces yo creo que hay que diferenciar. El trabajo legislativo es un trabajo que personalmente a mí me apasiona muchísimo. Me siento muy contenta de estar en esta asamblea, de ser parte de este proceso político y sobre todo de poder el día miércoles 19 estar con las personas que han confiado en este espacio que yo tengo. 17:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. A las 5 de la tarde, sí, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura.
cultura, va a haber música, va a haber una exposición del trabajo que hemos hecho, va a haber la brigada de salud, el voluntariado, recuperar esa capacidad de ser solidarios, ¿no? Nosotros hacemos brigadas de salud en barrios, los fines de semana que podemos coordinar con el sector, con el barrio, nos recibe el barrio, asisten, hacemos atención de salud, brindamos medicamentos, odontología, atención preventiva, y realmente es una fiesta porque logramos brindar aquello que podemos brindar, que tenemos los conocimientos. En mi calidad de doctora en medicina puedo dar esto, ¿no? Y hemos logrado también incorporar a estudiantes de medicina, estudiantes de psicología clínica, también a la JRAP, que es una organización de jóvenes a nivel nacional, se ha incorporado dentro de este voluntariado, y es algo que va creciendo, y que le digo, Fabricio, recibir el gracias de personas que posiblemente no tienen los recursos para ir a un centro de salud, o que no tienen el tiempo muchas veces de ir a un centro de salud, y lograr dar ese servicio gratuito y de calidad y con mucha calidez sobre todo, es un orgullo. Así es que vamos a tener ese servicio de salud también en la Casa de la Cultura este miércoles 19 para rendir nuestras cuentas a los ciudadanos del mandante. Vamos a estar pendientes de esa rendición de cuentas. El otro tema, porque no podemos abstraernos de la coyuntura. Claro. ¿Será que mañana se producirá este miércoles una visión, una mirada autocrítica al interior de la bancada que usted representa luego del resultado electoral y ya se define la agenda de trabajo legislativo para el resto del 2014? Bueno, yo estoy muy a la expectativa de lo que puede ocurrir el día de mañana. Sabemos que va a haber un primer momento de discusión de los resultados electorales. Creo que esto es muy bueno, es importante que ocurra. Siempre cuando ocurre en un proceso electoral es siempre importante analizar desde la mirada local. La ventaja de ser asambleístas de las 24 provincias nos permite tener la posibilidad de tener esas 24 miradas distintas del país, esa lectura desde la localidad, pero también la lectura nacional, y esa diversidad nos va a permitir hacer un análisis profundo. Creo que lo que ha ocurrido en Quito, Cuenca, Guayaquil es algo que también merece una reflexión profunda, hacer los correctivos del caso. Yo no tengo miedo en ningún momento a reconocer errores, a rectificar, a tener la posibilidad de impulsar con mucha fuerza la Revolución Ciudadana, que es un proyecto que sin duda alguna el pueblo ecuatoriano sigue confiando en la Revolución Ciudadana, sigue confiando en el presidente, pero tenemos que rectificar. Este es el momento, Fabricio, y yo sí estoy muy contenta que tengamos la posibilidad de seguir en un proceso de transformación, pero que este proceso, si se deja de revolucionar, revolución que no se revoluciona, se estanca y deja de ser una revolución propositiva, deja de ser una revolución al servicio de los ciudadanos. ¿Ese podría ser el riesgo, que la revolución, como ustedes denominan, se estanque? Yo creo que sí es un riesgo, y ha dado resultados ahora que nos siguen manteniendo como la primera fuerza a nivel nacional, y eso es un agradecimiento profundo al pueblo ecuatoriano que nos ha seguido. Ustedes siguen siendo la primera fuerza política, pero no les fue bien en ciudades que son absolutamente grandes y claves para el país, como Quito, Cuenca, claro, Manta, Puerto Viejo, Ambato. Y no hay que negar la importancia de estas ciudades, tampoco hay que negar la importancia de la representación que vamos a tener a nivel nacional en alcaldías, en prefecturas, en concejalías, en presidencias de juntas parroquiales. Pero también creo que tenemos un problema que va de la par a esto, y que yo estoy analizando profundamente con el equipo de trabajo, y es que no hemos logrado traducir el buen vivir, este buen vivir que lo entendemos muy bien a nivel nacional, porque el presidente lo explica, porque él plantea cómo el buen vivir se traduce en educación, en salud, en vivienda, en vialidad, en trabajo, en cambio en la matriz productiva, en revolución agraria. Eso tiene que tener una traducción, es decir, tiene que tener una aplicabilidad también para los poderes locales, Fabricio, y posiblemente no hemos logrado hacer ese clic. Yo digo, por ejemplo, en la Junta Parroquial de Conocoto, que es donde yo nací, ¿cuál es la traducción del buen vivir y cómo esos representantes del Movimiento País debían haber hecho la práctica y el ejercicio del poder local para decir, este es el poder local del buen vivir? Quizá hay un problema y hay algo que discutir muy importante, pero muy bonito y además muy propositivo hacia el futuro. ¿Cómo ese buen vivir, ese plan nacional del buen vivir se convierte en el plan nacional del poder local? Llámese prefectura, alcaldía, junta parroquial. Y cómo la estructura política de Movimiento País, Alianza País, puede tener el control, la vigilancia, el apoyo, el asesoramiento, el seguimiento para garantizar que esos poderes locales efectivamente construyan el buen vivir desde la localidad. Ese es un gran desafío. Vamos a estar pendientes precisamente de lo que resuelvan este miércoles. Gracias, asambleísta, por la gentileza. Gracias, Fabricio, y buenas tardes. Gracias a María José Carrión, asambleísta del Movimiento País. Tiene su rendición de cuentas, que es una obligación constitucional de los legisladores. Se producirá el próximo
19 de marzo a las 17:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Y obviamente, eso la próxima semana, lo más inmediato, este miércoles participará María José Carrión del taller del Movimiento País, donde se analizarán los temas de coyuntura política. Pausa. Inicio de espacio publicitario. Asambleísta Nacional, periodo 2013-2017. Gabriela Rivadeneira, Movimiento Alianza País. Jornada Libertad por el Día Internacional de la Mujer. Develación del retrato de Nela Martínez, obra del artista Pilar Bustos. Hall principal de la Asamblea Legislativa, este jueves 13 de marzo, a las 9 de la mañana. Asamblea Nacional está contigo. Contigo de ley. El Ecuador está cambiando. Y cada ley es un paso hacia el buen vivir. Leyes para el buen vivir. Ley Orgánica de Discapacidades. Antes, las condiciones de vida para una persona con discapacidades eran tristes e injustas, pues del modo en el que funcionaba la sociedad no tomaba en cuenta las necesidades de este sector social invisibilizado. La ley busca eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, violencia y abuso de autoridad hacia personas que tengan algún tipo de discapacidad, ya que nuestra Constitución prevé los mismos derechos para todos los ciudadanos sin excepción. Esta ley garantiza entonces la aplicación de políticas públicas para la prevención y detección oportuna de la discapacidad y para la habilitación y rehabilitación específica de cada uno de los casos que se presenten. Sin embargo, esta ley no considera a las discapacidades como patrimonio exclusivo de quien las porta, sino que intenta involucrar a toda la sociedad en iniciativas que adecúen los espacios de convivencia para este grupo vulnerable. También pretende asegurar la atención apropiada por parte del Estado a estas personas. Finalmente, busca regular aquellos ámbitos como el trabajo, la seguridad social, la educación, el transporte, la recreación, la salud, el deporte, la cultura y el turismo, que no han gozado en nuestro país de una aproximación hacia las personas con discapacidad y que, sin embargo, son la clave para permitir que grandes porciones de la sociedad puedan articularse dignamente a los ritmos cotidianos de nuestro país. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Este miércoles. Las magnitudes son directamente proporcionales. Este es un caso de sucesiones. Hay que averiguar más sobre las sucesiones y eso de que las sucesiones están en la naturaleza. Este jueves. Las ballenas jorobadas son saltarinas. Les gusta entrar al mar y mucha agua salpicar. Veo. ¿Y tú qué ves? Este viernes. Para evitar esto. ¿Una idea o estás quemada? Mírate cómo está. Y esto. No me quema. Por eso venía apurado. ¡Humberto! No se duerma y protéjase contra los rayos solares. Contigo de ley. Kikinguan Maimanta. Asamblea Nacional. Fin de espacio publicitario. Amigos, gracias por su amable sintonía. Continuamos ahora con una información internacional. Michelle Bachelet fue posesionada este martes como presidenta de Chile. La ceremonia se efectuó en la ciudad de Valparaíso y asistieron, entre otros, el presidente Rafael Correa y la titular de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira.
En medio de una ceremonia desarrollada en el Salón de Honor de la sede del Poder Legislativo en la ciudad de Valparaíso y que acogió a más de 1,000 invitados, se cumplió este martes la toma de posesión de Michelle Bachelet como nueva presidenta de Chile por los próximos 4 años, tras vencer en segunda vuelta electoral el pasado 15 de diciembre. Bachelet, quien fue investida con la banda presidencial pasado el mediodía, retorna al poder por segunda ocasión, sucediendo al centro derechista Sebastián Piñera y convirtiéndose así en la primera mujer presidenta reelecta. Esta pediatra de profesión y política de ideología socialista gobernó los destinos de Chile entre 2006 y 2010. También fue directora ejecutiva de ONU Mujeres. A la ceremonia de posesión asistieron delegaciones oficiales de más de 20 países, en su mayoría encabezadas por sus mandatarios. Fue el caso del presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien estuvo acompañado además por la presidenta de la Asamblea Nacional Ecuatoriana, Gabriela Rivadeneira, y el canciller Ricardo Patiño. Asambleístas y analistas coinciden en destacar la trascendencia de Michelle Bachelet, que en este martes inició su segundo mandato presidencial en Chile. Mencionan la madurez del electorado chileno, que decidió escoger un gobierno progresista tras 4 años bajo la derecha, y recordaron el ofrecimiento de Bachelet de reformar la Constitución. En la Asamblea Ecuatoriana, el segundo mandato de Michelle Bachelet es considerado un nuevo logro de lo que se denomina gobiernos progresistas en la región, tras 4 regímenes de la llamada concertación, incluyendo el de la propia Bachelet, luego de la dictadura, y el más reciente, el del derechista Sebastián Piñera. Ahora los chilenos decidieron estar en el ámbito de la izquierda, estar en el ámbito del socialismo. Más otros elementos, Bachelet se convirtió en la tercera presidenta mujer en Sudamérica, junto a Cristina Fernández de Argentina y Dilma Rousseff en Brasil. Las organizaciones feministas valoran este hecho. Porque la lucha de las mujeres, usted sabe desde hace muchos años, es que las mujeres debemos tomar el poder. Creemos que la mujer siempre va a tener una mirada diferente del gobierno, de cómo gobernar, que es lo más importante. Y la propuesta central de la campaña de Bachelet, impulsar una reforma a la Constitución chilena por la vía legislativa, y si eso no prospera, promover la instalación de una asamblea constituyente similar a lo ocurrido en Venezuela, Bolivia y Ecuador. Fue la Constitución la que nos dio esta posibilidad. Creo que precisamente va a ser un cambio en la Constitución lo que a Chile le devuelva quizás de esta necesidad mucho más fuerte de transformar los derechos, de profundizarlos. El analista Marcelo Larrea considera vital este aspecto, pues 24 años después del retorno a la democracia, Chile todavía se rige bajo la Constitución de la dictadura, que gobernó al país de 1973 a 1990. La Constitución básicamente lo que hace es garantizar los privilegios de los grupos de poder, de los grupos militares, de la extrema derecha. Estamos a casi 25 años del fin de la dictadura de Pinochet y esta Constitución no tiene ninguna razón de existir. La red explica que los cambios constitucionales permitirán apuntalar temas sensibles, como la reforma educativa y el sistema previsional. Bachelet tiene la gran responsabilidad histórica de democratizar el sistema educativo chileno, de garantizar la universalidad del derecho de la juventud chilena y de la ciudadanía chilena a acceder a la universidad gratuita y de alta calidad. Con Bachelet en el poder se espera además la consolidación de la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. Y a propósito del rol destacado de la mujer, el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres presentó la rendición de cuentas de su gestión. Las legisladoras que integran este colectivo destacaron el rol de la mujer en el país, su evolución y el trabajo legislativo tendiente a crear normativa para impulsar los temas de género. Con importante presencia de representantes de colectivos de mujeres, estudiantes secundarios y legisladores, este martes el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres rindió cuentas de su gestión durante el 2013. El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres se conforma el 22 de mayo del 2013 con una amplia participación de los y las asambleístas del periodo legislativo 2013-2017. Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, políticos, participación y ciudadanía, derechos sexuales y reproductivos, así como una vida libre de violencia, son varias de las líneas estratégicas trazadas dentro del plan de trabajo en el que el grupo enfocó su gestión. Sin duda, de este periodo de gestión nos quedan varios retos y acciones que tenemos que emprender, como la erradicación de la violencia de género, eliminación de brechas de desigualdad, la lucha contra el sexismo, entre otras.
El acto de rendición de cuentas tuvo lugar en el Salón de la Libertad José Mejía Lequerica de la legislatura, donde, como no podía ser de otra manera, no faltaron las reflexiones a propósito del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el 8 de marzo. El 8 de marzo no es una concesión banal que el patriarcado haya dado a las mujeres simplemente por ser muy bellas, ni tampoco es una concesión de la naturaleza, no es casual. Es producto de la lucha y de la resistencia más larga que ha tenido el género humano por su libertad. Y una interrogante, ¿cuál es la mirada que existe sobre las mujeres? A lo que se agregaron exhortos. Tampoco queremos ser mujeres idealizadas. Y esa es también una de las grandes interpelaciones e impugnaciones que le debemos hacer al patriarcado y en general a la sociedad. El evento estuvo matizado por la presentación de un fragmento de la obra teatral Monólogos de la Vagina, a cargo de la actriz Juana Estrella, que arrancó más de una carcajada a los presentes. En este bloque de noticias, amables televidentes, hemos hablado sobre el rol de la mujer. Hemos comentado, pues, a partir, evidentemente, de la noticia del día que tiene que ver con la ceremonia de investidura de Michelle Bachelet, que se convirtió en la tercera mujer en acceder a la presidencia en este momento en Sudamérica, junto a Cristina Fernández, viuda de Kirchner en la Argentina, y Dilma Rousseff en Brasil. Hemos hablado también de esta rendición de cuentas del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Hay que recordar que todo esto incluso se relaciona con la conmemoración el pasado sábado 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Pero, ¿qué pasa con las niñas? Que es otro elemento que probablemente no ha sido mencionado en estas horas y a propósito de estas conversaciones que hemos mantenido. Nos acompaña Rosana Viteri, quien es directora de Plan Internacional aquí en el noticiero de la Televisión Legislativa. ¿Cómo le va, Rosana? Bienvenida, qué gusto. Buenas noches y muchísimas gracias por la invitación a este programa. Yo hablaba del tema de las niñas porque se habla de las mujeres, pero no de las niñas. ¿Por qué también hay que hablar de las niñas específicamente? ¿Por qué hay que hablar de las niñas? Plan Internacional, a partir del año 2007, empieza a hacer investigaciones en el mundo de la situación de las niñas. Publica un reporte cada año sobre la situación de las niñas y la educación, las niñas en emergencias, las niñas en los contextos urbanos, las niñas y las nuevas tecnologías de Internet, las niñas en condiciones de guerra. Todo este cúmulo de información que Plan ha ido difundiendo para todo el mundo en estos años, le llevó a tomar una decisión importante. La situación de las niñas, la situación que viven las niñas en el mundo, presenta discriminaciones específicas que hay que abordarlas de manera particular. Y entonces decide lanzar una campaña en el mundo. Y esta campaña, que se llama Por Ser Niña, está en 70 países del mundo, y aquí en el Ecuador hemos tenido el gusto de llevarla a cada una de las 11 provincias en las que trabajamos. Hemos lanzado la campaña Por Ser Niña con el afán de visibilizar y de generar conciencia en toda la sociedad ecuatoriana, todos los sectores, sobre la situación de las niñas. Nos preocupan dos cosas principalmente. Nos preocupa la violencia contra las niñas, todo tipo de violencia, y podemos comentarlo en algunas iniciativas que tenemos donde la voz de las niñas lo comprueba. Nos preocupa el embarazo adolescente, que ha subido y se ha incrementado fuertemente. Nos preocupa la carga de trabajo que tienen las niñas en sus hogares. No las niñas que hacen este trabajo pagado. Esa es una situación particular y realmente de mucho cuidado para el desarrollo de esa niña. Las niñas que hacen trabajo doméstico no remunerado, entiendo que así se denomina esto. Exacto, exactamente. Exactamente. Es decir, las niñas, por su condición de niñas, solamente por ser niñas, desde que nacen, tienen ya en su menú el llevar adelante tareas domésticas que no las llevan con la misma intensidad ni con la misma obligación los niños. Hay una cifra que ustedes como Plan Internacional han difundido. El 43% de niñas temen ir a la escuela, según unas estadísticas a las que tuvieron acceso fruto de una iniciativa denominada Cartas de Niñas, es decir, la expresión de las niñas a las cosas a las cuales tienen temor en ir a la escuela. Este porcentaje es un porcentaje, me da la impresión, y usted que es experta me puede confirmar o rectificar aquello, me da la impresión de que es una cifra muy alta, 43% que no quieren ir a la escuela. Nosotros en Ecuador, a más de la campaña o como parte de la campaña, hemos llevado adelante una iniciativa que se llama Cartas de Niñas, que nació de una alianza con ONU Mujeres a propósito de su iniciativa Cartas de Mujeres. Nos pareció importantísimo que sean las propias niñas las que digan con su propia voz
cuál es su situación, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus problemas, cuáles son sus sueños también. Y en esas cartas que hemos recopilado hasta el momento más de 1.200 cartas de 11 provincias del país, las niñas nos hablan de sus problemáticas. La principal, y si yo tendría que resumir esta problemática, se resume en una palabra: miedo. Es decir, estamos educando una generación de niñas con miedo. Miedo a la inseguridad en la calle, miedo a que la violen, miedo a quedarse embarazada, miedo a que los papás y las mamás no les apoyen si se quedaran embarazadas, miedo a que la familia las retire de la escuela por la situación económica de su familia, miedo a que sus compañeritos les hagan cosas feas. Es decir, realmente hemos sufrido en plan, escuchando la voz de estas niñas. Y eso es lo que yo quiero traer acá. Entonces, ese 43% que usted menciona es el porcentaje de niñas de esas 2.000 cartas que muestran en su carta que tienen temor a ser retiradas de la escuela. Pero hay un porcentaje similar, casi el 50% de las niñas, que en su carta muestra preocupación por las situaciones de violencia que viven. Violencia en el hogar, violencia en la escuela, violencia de sus pares, violencia en el espacio público. Hay una niña que le dice al presidente de la República, le dice: señor presidente Rafael Correa, por favor, ponga luz en la calle donde vivo, porque nos sentimos muy inseguras. Mi amiguita y yo estuvimos caminando, vino un señor, se llevó a mi amiguita. Yo no quiero que me pase eso. Y todos sabemos qué le pasó a esa niña. Para enfrentar precisamente estos detalles muy reveladores que usted nos acaba de señalar, ¿qué hace falta? Política pública desde la función ejecutiva, desde la función legislativa, la aprobación de leyes, un nuevo marco legal, mayores herramientas para poder enfrentar este tipo de situaciones que usted nos ha revelado en esta ocasión. Yo diría que el país ha avanzado mucho en el tema de legislación y de política. Justamente en un trabajo con la Asamblea, en octubre pasado se declaró, como para mostrar el compromiso de la Asamblea, se declaró el Día Nacional de la Niña. ¿Por qué había que declarar el Día de la Niña cuando tenemos el 1 de junio, el Día Internacional del Niño? ¿Por qué había que declarar el Día Nacional de la Niña el 11 de octubre? La Asamblea lo decidió, primero, después de escuchar las historias y los testimonios de las niñas, que eran contundentes, y segundo, justamente con el afán de visibilizar la problemática particular que viven las niñas. La situación de embarazo adolescente es particular, la situación de violencia sexual contra las niñas, el trabajo doméstico, el acceso y la calidad de la educación. Entonces la Asamblea, por unanimidad, decidió que esto era importante, y no solamente tener en el país un día más, ¿verdad? Tenemos muchos días y no por el día se resuelve la problemática, pero la Asamblea se comprometió mucho más allá de eso. Se comprometió a informar anualmente sobre los avances en la legislación con respecto a los 4 temas que mencioné. Se comprometió a incorporar en las comisiones que tratan diferentes temas acciones positivas a favor de las niñas. Se comprometió a garantizar la normativa suficiente sobre estos temas para las niñas. De tal manera que en ese sentido nosotros tenemos mucha confianza en que la Asamblea anualmente dará cuentas al país de estos avances, justamente para evitar que nuestras niñas ecuatorianas vivan niveles de violencia que realmente no deberían ser tolerados. Tal vez un elemento que se puede mencionar, le consulto, Rosana, es la incorporación o la tipificación de la violencia intrafamiliar en el nuevo Código Penal, tomando en cuenta que este delito no solamente atañe a una pareja, el padre o la madre, el esposo y la esposa, sino también a su entorno familiar, en donde hay niños y también hay niñas. Efectivamente, hay puntos en los que la legislación podría ser mucho más contundente. Mucho más específica. Y específica. Con algunos legisladores, con algunas autoridades del gobierno hemos hablado sobre la necesidad de tener política pública específica para los niños. En el mismo Código Penal, el tema de la violencia sexual. Las niñas, adolescentes y mujeres en este país que fueran violadas y por esa situación queden embarazadas, no tienen la posibilidad de interrumpir su embarazo. Yo creo que esa es una deuda
del país con las niñas. Un tema absolutamente polémico que generó mucho debate aquí a nivel legislativo, a nivel político y también a nivel social. Generó muchísimo debate, pero yo sí creo que debemos retomar ese tema y pensar en nuestras hijas, pensar en nuestras sobrinas, pensar en las hijas de los amigos, pensar que a cualquiera de ellas le puede pasar, y si es que se queda embarazada habiendo sido sexualmente violentada, ¿cómo es posible que esa niña tenga que llevar adelante a término un embarazo? ¿Podríamos retomar ese debate pese a que ya se aprobó el Código Penal? ¿Ustedes podrían fomentar aquello? Yo creo que esta es una pregunta más bien para la Asamblea, ¿verdad? Para los legisladores. Y para los legisladores. Yo lo que hago acá es transmitir una preocupación de las niñas. Las niñas en las cartas nos han dicho: tengo temor de quedar embarazada. Tengo temor de que si me quedo embarazada no tengo apoyo. Tengo temor de ser víctima de violencia sexual. En las calles nos dicen cualquier cosa. En las escuelas, los niños, los compañeros nos hacen cosas muy feas. Entonces, creo que el país sí tiene que reflexionar y quizás para nosotros, por lo menos en plan, las cartas han sido ir más allá de las estadísticas y ponernos en los zapatos de cada una de estas niñas que está viviendo situaciones realmente complicadas. Y lo han dicho aquí en la Asamblea a las asambleístas. Las niñas dijeron: vivimos situaciones muy difíciles. Lo único que necesitamos es alcanzar a ver una luz al final del túnel. Y esa luz al final del túnel puede ser una política pública, puede ser una persona que les acompaña y les quiere, puede ser una mamá. Una niña nos dijo: vivo una situación tremenda, pero al final del túnel está mi mamá con una sonrisa. Y eso es lo que me hace seguir adelante. Rosana, gracias por su tiempo y su gentileza, por Muchísimas visitarnos gracias aquí en la Asamblea Nacional. A Rosana Viteri, quien es directora de Plan Internacional, hablando sobre la problemática de las niñas. Obviamente, en estas horas se ha hablado mucho del Día Internacional de la Mujer, pero nos hemos olvidado de hablar de las niñas. Ese tema lo acabamos de abordar con Rosana Viteri. Pausa. Inicio de espacio publicitario. El Ecuador está cambiando. Y cada ley es un paso hacia el buen vivir. Leyes para el buen vivir. Ley reformatoria al Código de la Niñez y de la Adolescencia. La paternidad es un gran compromiso, así que una ley clara y oportuna resulta primordial para asegurar que padres y madres lleven a cabo sus responsabilidades. Empiezan a quedar atrás los tiempos en los que los niños y jóvenes del Ecuador estaban desprotegidos ante la falta de voluntad de uno de sus padres. Nuestra Constitución establece que el Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos. Se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. Desde la aprobación de esta norma, las personas que deseen plantear una demanda por alimentos y manutención de los hijos no necesitan de un abogado que intervenga por ellos ante las instituciones pertinentes, pues ahora disponen de un formulario creado para hacer estos trámites más ágiles y al alcance de todos. Además, se ha creado un nuevo marco para la asignación de valores de las pensiones alimenticias. Desde ahora en adelante, sus valores se incrementarán y los procesos para su fijación se acelerarán, garantizando que los niños y adolescentes tengan un desarrollo sano y digno. Asamblea Nacional. Leyes para el buen vivir. Asambleísta provincial, periodo 2013-2017, Rosana Alvarado Carrión, Azuay, Movimiento Alianza País. La vuela con sutileza por los pasillos, mientras que sí reafirma su postura. Sigilosa pasa Do. Cuando Re gana espacio, Mi, tan ella, se apodera de lo que toca y casi llegando a la plenitud, está Fa.
como testigo de que el Pleno está en Sol Mayor. La Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador y la Asamblea Nacional presentan el Pleno en Sol Mayor. Todos los lunes a las 15:30 y su repetición los viernes a las 19:30. Por TVL Ecuador, Televisión Legislativa. Cada paso va conmigo, está tan cerca de mí, porque me reconoce y conmigo quiere ir. Con mi gente, una asamblea diferente. Cerca de mí, buscando mi buen vivir. La plena, te digo, está contigo y conmigo. Contigo de ley. Conmigo también. Conmigo, con nosotros. Chiquín cuando hay banta ley. Contigo de ley. Conmigo también. La Asamblea Nacional está contigo. Contigo de ley. Asamblea Nacional, contigo de ley. Fin de espacio publicitario. Amigos, gracias por su sintonía. Continuamos informando. La Asamblea Nacional tendrá sus primeras sesiones plenarias tras el receso legislativo. Este jueves 13 de marzo a las 10 horas, la Asamblea retomará la sesión 265, en la que consta la continuación del segundo debate del proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento y optimización del sector societario y bursátil. Y desde las 10:45 se instalará la sesión 271, en la que consta el primer debate del proyecto de ley interpretativa al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización COOTAD, y el segundo debate del proyecto de ley reformatoria al artículo 968 del Código de Procedimiento Civil. Para hacerlo, aun cuando de acuerdo a la ley no está obligada. La Comisión Legislativa de Régimen Económico retomó este martes sus sesiones de trabajo. El organismo analizó la situación del cierre de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coopera, con sede en la provincia de Azuay. En su primera sesión tras el receso legislativo, la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea continuó con el tratamiento del caso Coopera, Cooperativa de Ahorro y Crédito liquidada el año pasado. Una quiebra terrible de una cooperativa en el sur del país, una cooperativa que fue mal administrada, cuyo Consejo de Vigilancia alertó durante años a la administración que iba por mal camino, que la administración no hizo absolutamente nada para enmendar el camino y que terminó perjudicando a miles de ciudadanos del austroecuatoriano. La tarde de este martes, los comisionados conocieron un informe presentado por el legislador Ramiro Aguilar sobre la documentación relacionada con la quiebra de la entidad. La pérdida en estos años, en sus últimos años de Coopera, asciende a $57 millones, que es una cantidad apreciable, pero más allá del valor numérico, cuantitativo, está el que se haya echado a perder pues una institución que era un poco el ejemplo de lo que significaba la economía popular y solidaria. Tras lo cual se acogió la moción presentada por el asambleísta ponente del informe, a fin de solicitar la presencia de diversos actores al interior del órgano legislativo. Invitar a los perjudicados de la cooperativa, invitar a los auditores internos, a los auditores externos, al Consejo de Vigilancia, e invitar también a impedir información relacionada del estado en el que se encuentran los procesos de primera mano. Dichas comparecencias servirán, entre otros puntos, para conocer el estado real de la cooperativa. Y la información nos va a servir para establecer responsabilidades, de ser el caso, de las personas que tenían que administrar y también tenían que controlar el funcionamiento de la cooperativa Coopera. Tratado este punto, la comisión continuó con el conocimiento de las observaciones presentadas por el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables sobre el proyecto de codificación de la Ley de Hidrocarburos y el análisis del cumplimiento de las obligaciones referente a la ley reformatoria a la Ley de Minería.
Finalizamos de esta manera este espacio de noticias. Fabricio, así es, nos vamos amigos, gracias como siempre por acompañarnos cada tarde en esta entrega informativa. Les recordamos que ustedes pueden ver el reprise de nuestra asamblea a partir de las 21 horas por los canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca, también por internet. Claro que sí, en vivo.asambleanacional.gov.es. Muchas gracias. Clasificación A. Apto para todo público. Contenido tipo F. Culturales. Manos en la Ronda es una iniciativa nueva que expone los secretos y curiosidades de los oficios tradicionales de la ciudad de Quito. Las casonas patrimoniales de la calle Morales, más conocida como La Ronda, se transforman en talleres y tiendas que conforman este proyecto. Que vengan los chicos de los colegios, que aprendan los jóvenes, que no solamente, como saben decir, hay comida chatarra, ¿no? Sino que también tenemos comida nutritiva, comida buena, golosinas saludables. Ahora ya está. Listas. Y aquí tenemos, ciérrele por favor, las quesadillas que metimos ahora. Estos sitios se convierten en una vitrina donde el turista puede admirar el arte y oficio de varios artesanos. Haga bailar nomás. Solo bailar. Demos un espacio un poquito. Venga, mi amor. ¿Cuántos años lleva haciendo sombreros? En la familia desde 1920. Acá en La Ronda estoy a 5 años. ¿Y usted, o sea, cuántos años en esto? Toda la vida. El turista que viene acá a La Ronda es del 80% nacional. Y viene con una necesidad básica, que es la de identidad. Y si viene porque está en un ambiente tan bonito, tan colonial, y dice, bueno, que quiere ver artesanos que tengan esa identidad, ¿no? Me encantaría ver en La Ronda al talabartero, al hojalatero que ya hay, al sombrerero, al carpintero, oficios que se van perdiendo. Aquí podrás encontrar taller de fotografía, ropa y accesorios, miel de abeja, trompos, quesadillas, chocolates, texturas, sabores y sonidos que llenan de encanto este sector de la ciudad. Alimentando a la juventud para que podamos rescatar lo que es nuestra música ecuatoriana. Y, ¿qué les puedo decir? Esto ha venido prensa de todo el mundo y se quedan admirados. ¿Qué dicen los extranjeros cuando ven un piano así abierto? No, se quedan fascinados. O sea, mira, hay gente europeos, americanos, que vienen y se topan con un piano desarmado y se quedan fascinados. Dicen, mira cómo ha sido un piano. Ni ellos mismos conocen cómo es un piano desarmado. Y el sonido. El sonido es lindísimo. No sé, debe ser de todos así, ¿no? Imagínate, todo el mundo sale alimentado el alma aquí. Ministerio de Turismo. Ecuador ama la vida. Inicio de espacio publicitario. Jornada Libertad por el Día Internacional de la Mujer. Develación del retrato de Nela Martínez, obra del artista Pilar Bustos. Hall principal de la Asamblea Legislativa. Este jueves 13 de marzo a las 9 de la mañana. Asamblea Nacional está contigo. Contigo de ley. Cada paso va conmigo, está tan cerca de mí. Porque me reconoce y conmigo quiere ir. Con mi gente, una asamblea diferente. Cerca de mí, buscando mi buen vivir. La plena, te digo, está contigo y conmigo. Contigo de ley. Conmigo también. Conmigo, con nosotros. Chiquín, cuando hay de ley. Contigo de ley.
Nacional está contigo. Contigo de ley. Asamblea Nacional, contigo de ley. Fin de espacio publicitario. Clasificación A. Apto para todo público. Contenido tipo O. Opinión. Amigas y amigos, tengan ustedes, como siempre, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de opinión de la radio de la Asamblea Nacional y de TVL, Diálogo Legislativo, con cobertura nacional en lo que tiene que ver con la radio. Estamos presentes en las 4 regiones de la patria y también a través del internet en nuestra página web www.asambleanacional.gov.es. Y TVL nos sintonizan en señal abierta en las ciudades de Quito, canal 42, Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. El diálogo legislativo del día de hoy se va a dividir en 2 partes. En la primera vamos a tratar un tema relacionado con la discapacidad en nuestro país y cómo, pese a esa discapacidad, mucha gente violenta a las personas con discapacidad. Para ello se ha creado una asociación, es la asociación Unámonos, y hemos invitado al director ejecutivo de esta asociación, don William Díaz. Precisamente lo saludamos, reiteramos esa bienvenida, don William. ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo está aquí en la radio de la Asamblea Nacional y en TVL? Ahora, listos para compartir lo que significa el trabajo de su asociación, los resultados que también ya se han logrado. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, gracias por la bienvenida. Un sitio acogedor. Sí, le gusta este sede, está bonito, ¿no? Sí, y se siente uno en confianza. Qué bueno que se sientan así. Para nada tensos, para nada nerviosos. Las cámaras tan solo nos siguen, los micrófonos se abren para escucharlo a usted en esta oportunidad. Contemos un poco sobre cómo nació la asociación Unámonos. Antes de nada debo de recalcar que yo tengo discapacidad de toda mi vida. Yo tengo secuela de polio, lo adquirí mi primer año de vida. Durante todo este proceso que he llevado, durante este tiempo de vida que tengo, la discapacidad, si la sociedad, mis compañeros de escuela, de jardín, de colegio y de universidad, no me hubiesen recalcado que yo tengo discapacidad, ni cuenta me hubiese dado. Porque uno se acostumbra. Yo, por ejemplo, yo camino por la calle y a veces si no me veo en el vidrio que estoy cojeando, no me acuerdo que